Bueno, para empezar nuestro tema, vamos a irnos a la etimología, al origen etimológico de la palabra derecho. Etimológicamente deriva del latín directum, que significa camino recto, línea perfecta. Espérenme un momentito, por favor. Esto no está minimizando. Ahora sí. Etimológicamente deriva del latín directum, que significa camino recto, línea perfecta entre el sujeto humano y el objeto que se propone conseguir. También proviene del latín dirigere, que significa regir, conducir, encaminar, dirigir y orientar las relaciones humanas. Se entiende por derecho el conjunto de normas y reglas dictadas por autoridades competentes y destinadas a regular la actividad de la vida social humana, estableciendo deberes y derechos. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, dice que son normas que van a ir a regir la vida en sociedad. ¿Y qué sucede cuando alguien infringe estas normas? Tiene una reacción colectiva. Por tanto, al vivir en sociedad, nos hacemos pasibles y estamos obligados a cumplir las normas establecidas. Y en caso hubiera una agresión a la norma, pues habrá una reacción colectiva. ¿Por qué creen que existen varios códigos en nuestra legislación boliviana? Por ejemplo, el Código Penal. El código Penal tiene diferentes tipos penales, por ejemplo, el robo, el hurto, la violación, y van a ir a sancionar estas conductas típicas con una pena privativa de libertad, de acuerdo hacia el tipo penal. Por ejemplo, la violación, en el artículo 308 bis, que habla sobre la violación de los menores de edad, se sancionará con una pena aproximadamente de 20 a 25 años quien agreda sexualmente, abuse sexualmente de los menores de 14 años. Entonces, si infringimos estas normas, en este caso el artículo que les estoy mencionando del Código Penal, está yendo a proteger la libertad sexual de las personas. Y ante la comisión de un delito va a sancionar, en este caso, con una pena privativa de libertad. Entonces, el derecho se ha hecho para eso, ¿no? Para regir las normas de conducta. Duguid estima que el derecho es la regla de conducta impuesta a los individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto se considera por una sociedad y en un momento dado como la garantía del interés común, cuya violación produce contra el autor de dicha violación una reacción colectiva. Bueno, sigamos con nuestro avance. El derecho objetivo, referido a la existencia de principios y normas que regulan la convivencia humana, es el derecho positivo, el derecho vigente. El derecho objetivo es el derecho que tenemos en nuestros códigos, el derecho que tenemos con nuestras leyes, con nuestra constitución. Y el derecho subjetivo se refiere a la facultad de las personas físicas y sociales para realizar determinados actos y exigir que otras de igual índole, sin excluir al Estado, no les impida realizar lo que la ley permite y no prohíbe. ¿A qué se refiere el derecho subjetivo? Como señala, es la facultad que tienen las personas físicas, o sea, nosotros, que también se las denomina personas físicas o naturales, y las personas sociales o jurídicas, que son las diferentes instituciones que para funcionar necesitan una personería jurídica. Entonces, por ejemplo, yo quiero comprarme una casa, quiero realizar este acto jurídico, quiero suscribir un contrato de compra-venta. ¿La ley me lo permite? Sí. ¿Por qué? Porque es una facultad que tengo como persona física, como persona natural. Y lógicamente que la suscripción de un contrato va a producir efectos jurídicos. Entonces, el derecho subjetivo se refiere a esa facultad que tengo yo para realizar diferentes actos jurídicos. Que al firmar, por ejemplo, un contrato de compra-venta, van a surgir derechos y obligaciones. ¿Cuál va a ser mi derecho de mí? Como compradora, va a ser que el vendedor me suscriba la minuta de compra-venta, que me entregue todos los documentos del lote de terreno o del inmueble, consistente en el testimonio de propiedad, en el pago de impuestos
y también en la aprobación de plano. Ese es mi derecho. ¿Y cuál es mi obligación? Mi obligación será pagar el precio por el inmueble que estoy comprando. ¿Y cuál es el derecho del vendedor? Que yo le pague el monto económico por la casa y será su obligación entregarme todos los documentos y también entregarme la casa de forma física y que esté saneado, ¿no? A eso se refiere el derecho subjetivo. El derecho como ciencia y como arte. Como ciencia, investiga las instituciones jurídicas desde su origen, sus proyecciones en el tiempo, su evolución, su objetivo, lograr la justicia, la verdad, la igualdad, el orden y la paz social. Les voy a poner un ejemplo de cómo actúa el derecho como ciencia. Estamos viendo que como ciencia va a investigar cuál es la evolución de las instituciones jurídicas. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de la Constitución que fue promulgada el 7 de febrero del 2009. Antes de la Constitución del 2009, nos regíamos por 3 poderes del Estado: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de la promulgación de la Constitución del 2009, se cambió la terminología de por órganos, ¿no? Ya no son poderes, son órganos del Estado y se incluyó uno más que es el poder electoral. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia tiene 4 órganos, entonces, ¿no? Entonces ha sufrido una evolución. Hemos cambiado la constitución del Estado. Actualmente ya tenemos 4 poderes. El derecho como arte. En cuanto a su aplicación, el arte jurisdiccional en casos de controversia, el arte legislativo para satisfacer las necesidades de la sociedad. El arte jurisdiccional lo vamos a poder observar en las sentencias que emiten los jueces, en los autos de vista que emiten los tribunales de alzada. Ahí lo vamos a poder ver o palpar objetivamente el arte jurisdiccional. El arte legislativo se refiere a, les voy a poner un ejemplo clásico. Ustedes ven en la televisión y ahí ven que el diputado se está peleando con los senadores y que la presidenta dice que no va a promulgar esa ley, que la va a vetar. ¿A qué se refiere esto? Que las leyes, el derecho no puede salir de cualquier lugar, tiene que salir del órgano legislativo. Y esa facultad que tienen de emitir leyes se traduce en un arte. Obviamente que existen fases, ¿no? La Cámara de Diputados está analizando un proyecto de ley, decide aprobarla, la pasa a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores puede observarla o puede aprobarla y pasar a la presidenta, ¿no? Y la presidenta tiene la facultad de vetar, decir yo no voy a promulgar esto y devolver para que se hagan las respectivas correcciones o en su caso podrá promulgar dando buena fe a esa ley que salió del órgano legislativo. A eso se refiere con el arte legislativo. Las relaciones del derecho con otras ciencias. Tiene relación con la historia porque estudia acontecimientos de trascendental importancia útiles para el derecho. En el ejemplo que les estaba dando, ¿no? Sobre la nueva constitución. Tenemos que remitirnos a la historia o conocer la anterior constitución para darnos cuenta que ha habido una evolución en cuanto a la incorporación de un nuevo órgano que es el órgano electoral. ¿Tiene relación con las matemáticas? Sí, porque proporciona datos estadísticos. Por ejemplo, en un contrato de préstamo de dinero, una persona presta un monto de 10,000 bolivianos con un interés mensual del 3% y por el término de 3 meses. Llegado el término, el deudor no paga su deuda, entonces este decide acudir a estrados judiciales, interponer una demanda monitoria, un proceso ejecutivo, adjuntando el documento. Entonces se hará el respectivo cálculo, ¿no? Los meses moratorios que no ha pagado los intereses y también se sumará el capital. Para eso nos sirven las matemáticas. También les puedo poner el ejemplo de un proceso de asistencia familiar donde ya hay una sentencia y el obligado comienza a fallar en el pago de la asistencia familiar. Entonces, la demandante en representación de su hijo menor de edad beneficiario interpone una demanda de liquidación de asistencia familiar, un incidente. En esta liquidación de asistencia familiar hay que incorporar una planilla.
donde diga, bueno, el obligado no ha pagado por 3 meses y debe 3.000 bolivianos. Entonces, el obligado, si acaso tuviera un recibo que le respalde que ha hecho un depósito, incorporará como prueba, ¿no? Como un pago parcial, o tal vez tiene lo firmado por los 3.000 bolivianos y se hará la respectiva reducción. Como ustedes podrán ver, también vamos a requerir de las matemáticas en este proceso. Entonces, el derecho también está relacionado con las matemáticas, con la biología. Aspectos referentes al periodo de gestación, etapas de minoridad, mayoridad, familia, filiación, herencia, enfermedades. Les voy a poner el ejemplo también de una asistencia ¿Se familiar. puede grabar una clase? ¿Cómo? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Ah, bueno, voy a Siga, continuar. siga adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, voy a continuar. Por favor, sus micrófonos. Creo que ha habido una interferencia y bueno. Bueno, el derecho, como les estaba diciendo, tiene relación con la biología. Sobre aspectos, como les estaba diciendo, hoy en día, gracias a la ley 603, una mujer gestante puede demandar asistencia familiar incorporando como prueba el examen realizado de sangre de laboratorio que certifique que está embarazada, una ecografía. Aquí en este ejemplo nos podemos ver, nos podemos dar cuenta que el derecho necesita de esta prueba biológica para que se certifique la gestación de la mujer gestante. Otro ejemplo que les puedo dar es en las demandas de negación de paternidad. Sucede que una persona reconoce a un menor, pasa una asistencia familiar y pasado el tiempo empieza a ver sus rasgos del menor, los comentarios de la gente que dicen, no, que no es tu hijo, que mira que ella andaba con otro, que te engañaba. Existe la duda. Entonces, muchas veces interponen una demanda de negación de paternidad, pero no es así de sencillo, ¿no? Sino que la prueba clave tendrá que ser un examen de ADN y el cual se tomará en una audiencia en presencia del juez. Y ahí vemos nuevamente la relación que tiene el derecho con la biología. Lo mismo sucede con una demanda de filiación paterna o materna. Puede ser que una persona durante años no ha tenido el apellido paterno y se entera que Pedro es su padre. Entonces va a interponer al juzgado de familia una demanda de filiación. Pedro, por su parte, podrá decir, bueno, yo no me hago problema de reconocer a esta persona si es mi hijo, pero quiero que se haga una prueba de ADN. Entonces, ahí una vez más está el derecho relacionándose con la biología. Sí. Medicina legal. Tenemos los informes periciales. Les voy a poner el ejemplo de un tema de violencia intrafamiliar. La víctima va a denunciar a la fiscalía emite un requerimiento fiscal solicitando al médico forense se le otorgue un certificado médico y en este informe, de acuerdo a las lesiones que tuviera, podrá describir el médico forense, que decir que tiene una contusión, que tiene una escoriación, que tiene un corte cortante, una herida contusa. Y eso nos va a servir para que haya prueba dentro de la etapa preparatoria y si existen suficientes pruebas se llegue a juicio con pruebas sólidas, ¿no es cierto? También se podrá requerir mediante requerimiento fiscal los exámenes consistentes en necropsias, en autopsias. La medicina legal más está referida a temas de materia penal, ¿no? A los delitos. Y podemos ver una vez más cómo el derecho se está relacionando con la medicina legal también. El derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural también se lo denomina jus naturalista, que es el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justas, eternas, inmutables, vienen de la costumbre, ¿no? De la repetición de algunas acciones. Ese es el derecho natural. Puede dividirse en emanadas de la voluntad divina y las que aceptan surgido de la naturaleza de las cosas. Nuestros padres siempre nos enseñan, ¿no? Ciertas cosas como por ejemplo, la educación a los mayores, los 10 mandamientos, el guardar el luto, por ejemplo, cuando muere un ser querido. Esos son acciones, costumbres
referentes al derecho natural. El derecho positivo es el sistema de normas jurídicas que informa, que regula la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. El derecho positivo o vigente es imperfecto, temporal y cambiante. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el derecho positivo, les voy a poner el ejemplo de la ley 548, que es el Código Niña, Niña, Adolescente, que recientemente se ha salido una ley, la 1162, que va a ir a modificar el Código 548 con el fin de hacer más expedito el trámite de adopción, o también la ley 1173, que eso lo escuchamos en los medios de comunicación, que va a ir a modificar el Código Penal. Entonces, a eso nos referimos que el derecho positivo, el derecho vigente, es imperfecto, temporal y va cambiando. Justicia y derecho. Los jurisconsultos romanos lo definían como el arte de dar a cada uno lo que es suyo, o el arte de lo bueno y equitativo. Entonces, ¿qué es el derecho? Podemos decir que el derecho es el conjunto de normas escritas o consuetudinarias de carácter obligatorio que tienen por objeto regular las relaciones humanas, estableciendo derechos y deberes. ¿Y cuál es la meta del derecho? Alcanzar la justicia, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. La justicia, a su vez, tiene tres formas, ¿no? La justicia conmutativa, la justicia legal y la justicia distributiva. La justicia conmutativa se refiere a que las partes tienen que estar en igualdad de condiciones. No tiene que existir méritos, privilegios fuera para una persona determinada, sino que las partes tienen que estar en igualdad de condiciones de manera horizontal. Esto lo vemos en un ejemplo que les puedo poner es en la suscripción de contratos, ¿no? Donde ambas partes van a tener derechos y obligaciones. Y si acaso, por ejemplo, en los préstamos de dinero, ¿no? Si acaso un acreedor, aprovechándose de la necesidad, establece un interés del 10%, y bueno, supongamos que el doctor, el abogado, al momento de suscribir, no les hace notar, ¿no?, que están cometiendo usura, que está fijando un interés superior al legal. ¿Y cuál es el interés legal mensual? Del 3%, según el artículo 409 del Código Civil. Entonces, ¿dónde se va a aplicar la justicia conmutativa? Va a ser el juez que, analizando esta prueba, porque generalmente no se puede cumplir con el pago de los intereses, se llega a estrados judiciales y entonces el juez tendrá que aplicar la justicia conmutativa, interpretando el contrato y poniendo a las partes contratantes en el mismo lugar, sin ningún fuero ni privilegio. ¿A qué se refiere la justicia legal? Se refiere a las leyes, a las normas que tenemos, al derecho positivo, buscando siempre la igualdad a través de la ley. La justicia distributiva también se la denomina proporcional. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de que A contrae matrimonio con B y producto de esa unión tienen un hijo. Posteriormente, A decide divorciarse y constituir una nueva familia. Producto de esa segunda unión existen dos hijos más. Antes había esa diferencia, ¿no?, de los hijos naturales y los hijos legales que nacían dentro del matrimonio. Ahora la ley, si es que A fallece, va a reconocer a los hijos en la misma situación. No va a hacer no va a dar esos privilegios, ¿no?, sino que los hijos sean concebidos, los hijos en solterío, los hijos dentro del matrimonio, los hijos adoptivos, según la justicia distributiva, tienen la misma proporción para heredar, tienen el mismo trato. A eso se refiere la justicia distributiva. ¿Cuál es la diferencia entre moral y derecho? La moral es unilateral, aspira a la paz interior, es incoercible. Les voy a poner el ejemplo de la limosna, ¿no? Nadie te puede obligar a que tú colabores a una persona que necesita con unas cuantas monedas, o le des un pedazo de pan, o le invites a algún alimento. Eso depende de ti. Nadie te puede obligar, oiga, señor, usted está obligado a ayudarle a esa persona. No,
No existe una forma de exigirte que que cumplas algo de acuerdo a este ejemplo que les estoy dando referente a la moral. Es unilateral, busca la paz interior de uno mismo. En cambio, el derecho es bilateral, aspira a la paz exterior, es coercible. Por ejemplo, en un divorcio. El divorcio trae consigo efectos jurídicos como la asistencia familiar, la guarda de los hijos, la división y partición de bienes. Es bilateral porque ambos padres, si existen hijos o ambos esposos, tienen que cumplir con lo que la ley establezca, con lo que el juez establezca. Y es coercible porque si no lo cumples, te van a obligar a cumplirlo. En el tema de asistencia familiar, si no cumples tu asistencia, bueno, el mandamiento de apremio va a estar ahí, te van a agarrar donde te encuentren con ayuda de la policía y te van a llevar a San Roque hasta que tú pagues. ¿Por qué? Porque el Estado se va a encargar en protección al menor de que tú cumplas con tu obligación de asistirle económicamente porque tiene necesidades. Y esa es la diferencia entre moral y derecho. Entonces, no todo lo moral es jurídico, ni todo lo jurídico es moral. Ese es nuestro tema de hoy. Ahora voy a pasar a cederles la palabra si quieren hacer alguna consulta. Todavía tenemos unos 10 minutos de clases antes de que se corte el Zoom. Les doy la palabra si tienen alguna consulta. También informarles, los que no han entrado a plataforma, hay un pequeño glosario de 3 palabras. Lo que tienen que hacer es conceptualizarlo y mandarlo, ya sea por la plataforma directamente, o en el caso de que no pudieran asistir, me imagino que no es la única materia, lo pueden hacer por WhatsApp, haciendo una excepción con el fin de que podamos sacar adelante la materia. O también el caso de ir acumulando las tareas, ¿no?, en un cuaderno de forma ordenada por fechas, y al final, cuando ya todo se vaya normalizando, se va a hacer una revisión, ¿no? Se está dando esta oportunidad para que nadie se retrase, para que saquemos adelante la materia. No sé si han podido entrar a plataforma ECAM.